El Señor es nuestro hacedor. Damos gracias a Dios. Gracias por esa maravillosa presencia de Dios. De verdad, mis amados hermanos, que hay momentitos en que, esos momentos en que uno no quisiera tener responsabilidad de estar acá al frente, sino que quedarse por ahí y seguir y derramar el corazón delante del Señor. Ojalá que podamos repetir, que el Señor nos dé esa gracia y este momento tan precioso en un tiempo de vigilia, en que podemos tomar el tiempo con un poquito de más libertad y llorar ahí delante del Señor, derramar hasta que la última lágrima ya no haya más que derramar. Así que damos gracias a Dios. Estamos contentos de saludarlos una vez más desde este lugar, gozosos de servir a Dios y de servirle a ustedes. Y mis amados hermanos, de verdad y de corazón les decimos que lo hacemos con el deseo y el anhelo profundo de que, así como hemos sentido esa presencia del Señor en este momento, así la continuemos sintiendo y que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que nuestros corazones, todo nuestro ser también se conmueva y tiemble al escuchar la palabra del Señor. De manera que todos los que estamos aquí y todos los que nos siguen en línea y todos los que eventualmente nos escuchan puedan tener esa bendición divina de un día estar en su presencia. Y que mientras llegue ese día, podamos nosotros, mis amados hermanos, vivir en paz, en armonía, en amor, en esa libertad que Cristo nos ha dado, que Cristo ya nos regaló. Que damos gracias a Dios por este momento en que podemos compartir la palabra, abrir esa palabra delante de corazones abiertos, que pueden recibirla y aceptarla y hacerla suya y poder vivirla en cada momento de la vida. Porque la verdad, mis amados hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. Tenemos luchas todos. Si tomáramos un tiempo para hablar de nuestras luchas, yo creo que no sería suficiente el resto de los días que nos quedan por vivir. Pero con el Señor todo lo podemos. Así que con ese deseo vamos a llegar a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del evangelista Lucas, el tercer evangelio en el Nuevo Testamento. Saben que este evangelio, mis amados hermanos, fue escrito por alguien que realmente no anduvo con Jesús. Es decir, directamente como uno de los apóstoles. Realmente fue escrito por Lucas anduvo con Pablo y por la información y la vivencia con Pablo surgió este evangelio. Lucas era un médico y es uno de los evangelios que más detalles nos da sobre la vida de Jesucristo, porque ustedes saben, un médico es bien detallista en sus cosas, ¿no? Pues entonces acá él lo manifiesta al escribir el evangelio. Y no solo escribió este libro, sino que también escribió otro. Y escribió el libro de los Hechos. Ya tenemos Lucas 24. Pues vamos a buscar el verso 25. Y cuando lo tengamos, pues nos ponemos de pie. Si no trajo Biblia, busque ahí con quien compartir. Y si alguien pues no puede o no puede encontrar tan rápido la cita, pues alguien que le ayude. Amén.
Gloria a Dios. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie para reverencia de la palabra. ¿La tenemos? Amén, gloria al Señor. Pues vamos a leer en forma antifonal. Yo voy a leer el 25 y ustedes leen el siguiente, así sucesivamente. Y el último, el 35, lo vamos a leer todos juntos. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido el pan. Gracias, Señor. Señor, añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos, mantengan la porción abierta porque vamos a estar corriendo un poquito en ella para que puedan seguirme. Para ahora nuestro título lo tienen ahí arriba. Cuando Cristo se revela, el corazón se despierta. Y vamos a hablar un poquito del contexto. Y pueden, si quieren seguirme, ir al 24:13, donde hay un título que dice En el camino de Emaús. Por allí van los discípulos con el Señor. No lo vamos a leer, solamente quiero mencionar un poco y aclarar un poco para que algunas cosas se nos hagan más fácil a captarlas cuando vayamos hablando. El contexto de este pasaje está en un hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Y precisamente ocurrió el mismo día de la resurrección de Jesucristo. Nos dice en 13 por ahí adelante que iban 2 discípulos del Señor caminando de Jerusalén a la aldea donde ellos vivían, que se llamaba Emaús. De Jerusalén a donde ellos iban eran 11 kilómetros de distancia. Nos dice que ellos iban caminando y conversando de todo lo que había pasado y acontecido en Jerusalén. Y discutían entre ellos dos. Pero de repente Jesús se les acerca y se pone a la par de ellos, los escucha, no pregunta nada, no corrige nada, pero sí los observa y pregunta, ¿de qué hablan? ¿Qué cosas son estas que ustedes van hablando? Y observa sus rostros y les pregunta,
en el 17, ¿por qué estáis tristes? Uno de ellos, que incluso nos da el nombre, Cleofas, fue presto a responder y le dijo, óyeme, pero tú eres el único extranjero que no sabe todo lo que ha pasado. Y reía yo una mañana porque le decía, hablándole al hijo del mensaje, le decía, si fuera un cubano le hubiera dicho, oye chico, pero ¿qué pasa? Tú no sabes las cosas que están pasando en Jerusalén. Y le empieza a contar todo lo que había sucedido. Y le dice, mira, Jesús de Nazaret, un varón, pongan atención a esto, un varón, un profeta, un hombre poderoso en la palabra delante de Dios y delante del pueblo. Y yo me imagino, estas son imaginaciones mías, que Cleofas hasta alzó un poquito la voz porque estaba recordando a su maestro, era un discípulo, y estaba defendiendo a su maestro y poniéndolo como un profeta y como un gran hombre de palabra delante de Dios y delante de los hombres. Y sigue por ahí contando y le dice, pero sabe, hay algo asombroso en todo esto. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Nosotros esperábamos que él fuera el redentor de Israel. Y en todo esto hay algo asombroso, porque unas mujeres fueron a la tumba y vinieron como que tenían visiones diciendo que se les había aparecido un ángel y que el ángel les dijo que aquel estaba vivo. Y esto es más, y lean esto acá, pongan atención a la palabra. Dicen ellos, y algunos de los nuestros, en el verso 24, se están fijando cómo ellos se están identificando como parte del grupo de los cercanos a Jesús, porque nosotros sabemos que quien fue corriendo a la tumba de Jesús fue Juan y Pedro. Y dice, algunos de los nuestros fueron a la tumba, comprobaron que estaba vacía, pero a él no lo vieron. Hasta ahí llega el 24. Y después ya ustedes saben el resto de la historia porque nosotros ya la leímos. Ellos conocían todos los hechos. Pero en ese momentito en que Jesús, gracias mi hermano, el Señor me la bendiga. En ese momentito en que el Señor se les acercó, ellos no lo reconocieron. Porque sus ojos, dice la palabra, estaban velados. Hay una pregunta que cualquiera persona, cuando uno empieza en las cosas del Señor, no sé si a ustedes, pero a mí sí me pasó. Pero ¿cómo va a ser posible que no lo reconocieron si anduvieron con él? ¿Cómo es posible que si yo camino con la hermana Maite por un tiempito y luego me aparece por ahí, yo no la voy a reconocer? Pero luego entonces entendemos que sus ojos estaban velados. Y la pregunta es, ¿eran discípulos de Jesús? ¿Sí o no? ¿Puede un creyente, puede un discípulo del Señor, si Cristo ha estado caminando con nosotros y está caminando con Él, ¿puede un discípulo del Señor en algún momento de su vida no reconocer al Señor? Y la respuesta es sí. Ya lo tenemos aquí. Muchos creyentes, mis amados hermanos, y a nosotros nos ha pasado en algunas determinadas ocasiones, caminan a la iglesia, oran, leen la palabra, escuchan la palabra, sirven en la iglesia, pero lo hacen por compromiso, como un deber, como una obligación, como una costumbre, o para que los vean. Y cuando escuchan la palabra y cuando oran y cuando adoran, no hay fuego en sus corazones. No hay ninguna emoción en sus corazones y en sus vidas. Nada dentro de ellos se conmueve. Y les es difícil levantar las manos.
Les es difícil decir un aleluya, un gloria a Dios. Les es difícil, mis amados hermanos, porque estas creyentes, al igual que aquellos discípulos, por alguna u otra circunstancia, es posible que tengan no solo sus ojos espirituales, sino también sus oídos espirituales y su corazón velados. No estoy diciendo que que Jesucristo no está con ellos. El asunto es que no lo pueden ver, que no lo pueden percibir, que no pueden sentir esa pasión de la presencia del Señor como nosotros la sentimos ahorita. Y es problema para ellos. En este pasaje, que si bien es cierto está en el contexto de la historia de la resurrección de Cristo, el Señor Jesús nos revela de una manera bien bonita, bien especial, bien preciosa, cómo Él se revela a nosotros. ¿Qué produce esa revelación en nosotros? ¿Y por qué muchas veces nosotros no podemos ver al Señor caminando con nosotros? Revelación en el diccionario de la lengua española o el diccionario de nosotros, de los humanos, ya ustedes saben lo que es, ¿verdad? Quitar el velo, descubrir algo que estaba oculto, dar a conocer algo que no se sabía y algo que es importante. Pero en el lenguaje, en el diccionario bíblico, revelación es la comunión, la autocomunión y revelación de Dios a la humanidad a través de Jesucristo. Dios quiso en su potestad y en su voluntad que toda la humanidad supiera de su plan para salvarlo. Dios quiso en su potestad darnos y develarnos todos los acontecimientos de los propósitos que Él tiene para nosotros. Y eso lo hizo a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación. El mismo Jesucristo, en una ocasión, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y oiga esta respuesta del Señor. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? Él no le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no conocen al Padre? Era el Padre el que le estaba hablando directamente a Felipe. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? Y en muchas ocasiones el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Es interesante, mis amados hermanos, que esa información que Dios quiso traer personalmente a la tierra en la persona de Cristo, no era solo información, no era solo para que conozcan que yo vine como siervo sufriente, que me mataron y que morí en esa cruz y que yo resucité y que me fui al cielo y que voy a volver. No, no es solo información. Esa era una revelación de aquí estoy yo. Conózcanme, sepan, estas son mis cualidades, esto soy yo. Yo soy amor, yo soy misericordia, yo soy esto a través de Cristo. Y esto no es para solo que lo conozcan, es para que lo pongan aquí en su corazón y lo vivan cada día y cada instante de sus vidas. Para que todo esto que yo he mostrado y enseñado
personalmente aquí en la tierra, ustedes lo puedan vivir. En una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, para que como yo lo hice, ustedes también lo hagan. Así que tenemos un conocimiento de Dios. ¿Lo tenemos en el corazón o lo tenemos solo en la mente? Nos hemos apropiado de ese conocimiento y vivimos o tratamos por lo menos de vivir cada día de nuestras vidas en base a eso, en base a lo que el Señor estableció y a lo que el Señor enseñó. Nuestro primer tema para esta tarde es saber de Cristo no es siempre conocer a Cristo. En el verso 25 que nosotros leímos, el Señor le dice, insensatos, tardos de corazón. No les dijo para conocer. ¿Para qué les dijo? ¿Para qué les dijo? Para creer. Dígalo sin miedo, mi amado hermano. La palabra insensato en el lenguaje de nosotros podía ser torpe, tonto, lento y no sé cuántas cosas más. Pero la palabra insensato en el diccionario bíblico significa una especie de limitación no intelectual, una limitación espiritual, una limitación moral, porque se aplica a aquellos que conociendo la Escritura, conociendo la sabiduría de Dios, no la aceptan, la rechazan o no quieren vivir conforme a ella. Y por eso el Señor les dice insensatos. Saber de Cristo no es o no significa conocer a Cristo. Hay muchos hombres a lo largo de la historia que han escrito documentos, libros completos y que han dedicado toda su vida a investigar y a escribir sobre Jesucristo. Nosotros sabemos que hay un historiador que se usa mucho en los seminarios del primer siglo después de Cristo, judío por cierto, que escribió mucha historia y fue impactado y escribió mucho sobre la figura de Jesucristo, pero nunca conoció a Jesucristo. Encontramos también a muchos escritores, que tomos y tomos, muchos incluso teólogos, que han estudiado la vida de Cristo, incluso que han desarrollado doctrina, pero que nunca conocieron a Jesucristo, porque nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús. Porque todo lo que ellos conocían de Cristo, lo que sabían de Cristo, les permitía hablar de Él, les permitía enseñar a otros, pero en ningún momentito tuvieron esa convicción plena, segura y cierta en sus corazones de quién era Jesús. Y mucho menos nunca pretendieron poner en práctica en sus vidas la forma en que Jesús les enseñaba o enseñaba que vivieran. Y aquí tenemos dos discípulos que van camino a Emaús. Y uno de ellos, ya ellos se habían identificado con cercanos a Jesús, ¿se acuerdan, verdad? Y uno de ellos dijo las palabras que yo ya les dije. Varón, profeta, poderoso en palabra delante de Dios. Qué diferente hubiera sido la historia si no hubiera dicho eso. Si en vez de decir profeta, varón de Dios, hombre grande en palabra, tan solo hubiera dicho nuestro Mesías, Jesús de Nazaret,
nuestro Mesías, nuestro Redentor, el Hijo de David, el Emanuel con nosotros, el león de la tribu de Judá, el Hijo. Si tan solo hubiera dicho eso, la historia hubiera sido diferente, porque eso significaba que habían entendido, que habían conocido y que tenían en su corazón al que había sido su maestro. Pero no lo habían conocido. Y hay otra historia en la Biblia que la conocemos, y es la historia del hijo, de aquel joven que llegó corriendo a Jesús y le dijo, maestro bueno, y dijo, yo he guardado toda la ley, yo conozco toda la palabra, nada me falta. Y le dice el Señor, ¿por qué me llama bueno? Si ese joven tan solo hubiera dicho, porque bueno solo es Dios y tú eres Dios, la historia también hubiera cambiado. Por esta razón, mis amados hermanos, es que ahora encontramos muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores. ¿Saben por qué? Porque predican de lo que saben, pero no predican de lo que tienen en el corazón, porque no tienen nada. Porque saben de Cristo, pero no han vivido a Cristo. Porque muchas veces estas personas utilizan el conocimiento para afirmar lo que ellos saben, para lo que ellos creen o lo que ellos entienden a su manera, pero realmente muchas veces no han conocido a un Cristo vivo, al Cristo de la cruz y al Cristo de la gloria. Y aquí el problema no es que Jesús no esté con ellos. Aquí es el problema, no es que no conozcan. ¿Saben cuál es el problema? Que Jesús no se les ha revelado a sus corazones. Ese es el problema, que no hay revelación. Entonces, nuestro segundo tema es que a Cristo no se conoce por la información. A Cristo se conoce por la revelación. Y la revelación se da por dos cosas, por la palabra y por la comunión, de acuerdo con el contexto que estamos leyendo. Posiblemente podemos en alguna ocasión predicar de otras cosas con las que Cristo se nos revela a nosotros, pero estamos tratando de ser bíblicos y decir lo que la Biblia nos enseña. En el verso 26 y 27, ¿qué dice? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras. ¿Y qué era lo que les declaraba? Todo lo que decían de él. Jesús, cuando se acerca a ellos y después de que les empieza a platicar con ellos y que llega hasta este momento, no empieza la palabra con emociones, así como empezaríamos usted y yo. ¿Cómo empezaría usted y yo cuando usted va caminando, se acerca a alguien que va caminando, va contando que alguien se murió, que lo mataron, que lo crucificaron? Por lo menos yo empezaría, ay, qué lástima, qué dolor, qué tragedia, qué triste. Eso no empieza con eso. Tampoco empieza a explicarles. Yo hubiera empezado, ¿saben qué? Es cierto, es duro, doloroso, tremendo, pero es que es una lástima porque Jesús empezó a confrontar demasiado a las autoridades. Jesús empezó a confrontar demasiado a los líderes religiosos. Usted sabe lo que es que ahorita alguien se para en una tarima y allá pasa el pueblo por ahí, el alcalde y el gobernador, y que les empiece a decir hipócritas, paredes blanqueadas, sepulcros abiertos, que hacen largas oraciones y le comen la comida a las viudas. Era una confrontación abierta, la que había entre Jesús, los líderes religiosos y las autoridades. Entonces, uno de nosotros empieza así. No, pero es que miren, que a veces hay que tener cuidado. ¿Se mira usted en eso? ¿Verdad que sí? Pero Jesús no empezó con eso. Jesús les abrió las escrituras. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, mis amados hermanos, toda la Biblia apunta y se mueve en un centro que es el Jesucristo, sufriente y glorioso. Por eso
lo que queremos en esta tarde es dar algunas ideas. Mis amados hermanos, este libro, sin Cristo, es letra. ¿Y qué dice la palabra de la letra? Que la letra mata. Pero este libro con Cristo es vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo le da vida, la vivifica. Cuando nos acerquemos a la Biblia para leerla o para estudiarla, hagámoslo con el corazón abierto, no solo con la mente. ¿Por qué? Porque cuando el corazón entiende, la mente resuelve lo que ella no puede. ¿Saben? Hay grandes hombres, grandes científicos que al principio se negaban a aceptar a Jesús, pero cuando empezaron a leer estas páginas sencillas, que de grande literatura y de grandes cosas quizá no tienen mucho, doblaron rodilla y le entregaron a Cristo su vida. ¿Por cuál razón? Porque la llevaron al corazón. Porque en la mente de un hombre de ciencia es imposible aceptar la concepción virginal de Cristo. Es imposible aceptar el milagro de la resurrección de Cristo. No, hombre, eso es imposible. Para la mente del hombre es imposible aceptar muchas cosas que están aquí. Pero cuando este conocimiento llega aquí, porque estamos viendo a Cristo, entonces las cosas cambian. Cuando hablamos la Biblia, mis amados hermanos, no hagamos como algunos, y lo digo con respeto, de verdad. Yo creo en la soberanía de Dios, mis amados hermanos, créanmelo. Y Dios me libre, y Dios lo sabe, que yo soy de las que sostengo que no se mueve una hoja de un árbol si no es con el consentimiento de Dios. Pero hay algunas personas que abusan un poquito y vienen y tienen un gran problema. Voy a abrir la Biblia. Esto es lo que el Señor me quiere decir. A veces, y se los digo, y lo he vivido, yo he luchado con gente. Un día una hermana, vamos a hacer un devocional y me dice, hermana, ya nos estábamos sentadas y mire, quiero leer antes que empecemos este versículo porque el Señor me lo dio ahora en la mañana para mi esposo. Y le digo, ok, vamos a usarlo. Cuando ella lo lee, conociendo algunas situaciones, el versículo no es para el esposo, es para ella. La palabra le estaba hablando a ella, no era para el esposo. Lo analizamos, la dirigí en el camino a analizar el versículo, a ver algunas cosas, y al final se sonrió, me quedó viendo y me dijo, bueno, quizás no era para mi esposo, pero de todos modos se lo voy a decir. Mis amados hermanos, cuando busquemos la Biblia, no busquemos la bendición, no busquemos las promesas, busquemos al que bendice, busquemos al que promete que Él es fiel y Él es el que nos va a cumplir. Cuando leamos y busquemos en la Biblia, no busquemos solo el conocimiento, usemos el entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando usemos el entendimiento, entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo, tiene sentido y tiene propósito. Porque cuando leemos esta palabra con Cristo y con el entendimiento que el Espíritu Santo da en la dirección a nuestra mente y a nuestro ser, entonces el sacrificio, el sufrimiento y la cruz de Cristo toman sentido. Cuando leemos esto con entendimiento, la muerte de Cristo no es una derrota. No es un fracaso. Cuando leemos esto con entendimiento, la tumba no es el final. Cuando leemos esto con entendimiento, la resurrección de Cristo es la seguridad de mi resurrección. Cuando leo esto con entendimiento, la glorificación y la ascensión de Cristo es la seguridad del regreso en gloria del Señor y mi ascenso en gloria con Él.
y gobernar con Él el resto de mi vida. Cuando leamos la palabra y nos centremos en esta palabra, permitamos que la palabra nos lea a nosotros. Permitamos que esta palabra sea ese espejo donde yo me pongo esta camisa, pues no me queda, no me combina, me la quito, la tiro por allá y agarro otra. Espérate, me voy a poner un gancho aquí porque no me veo bien. ¿No nos arreglamos el exterior así? Aquí está el espejo para que arreglemos nuestro interior, nuestra vida espiritual. Permitamos que ella nos lea, que nos refleje, que nos diga cuáles son nuestras cualidades, claro, porque Dios nos las va a decir, cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y permitamos que ella nos hable para que nos diga qué vamos a corregir, qué vamos a mantener y qué tenemos que desechar de nuestras vidas. La palabra de Dios, busquémosla con entendimiento, con un corazón abierto, pero sobre todo, ¿saben cómo? Pidiéndole al Señor la revelación de su palabra. Por otra parte, tenemos la revelación en comunión. Y en los versos 30, ya se me perdió la cita a mí. En los versos 30 el verso 29, 28, el Señor dice que habían llegado a la aldea, que el Señor iba a pasar de largo, pero que ellos le dijeron, quédate con nosotros, pasa esta noche aquí con nosotros. Qué preciosas palabras. ¿Se acuerda usted, mi hermano, cuando usted le dijo al Señor, que levantó su mano y le dijo al Señor, quédate, entra a mi corazón, entra a mi vida? Yo creo que habrá cosas de la vida que a mí no se me olvidaron ese momento, cuando en mi sola, en mi cuarto de habitación, doblada de rodillas, el Señor me dio una visión y yo le dije, Señor, quiero estar contigo. Quédate conmigo, quédate, entra a mi vida, entra a mi casa, entra todo, cámbialo todo. Eso fue un martes. El viernes estaba en mi casa unos hermanos de la iglesia donde iba mi hija en un estudio bíblico. El domingo yo estaba en la iglesia, 42 años atrás. Y le doy gracias a Dios, porque después de que cuando Él me llamaba, lo dejaba pasar de largo o yo pasaba de largo y le daba la espalda, nunca más me volví a apartar de Él. Y ha habido momentos en que yo he sentido que no está conmigo, pero la certeza y la seguridad que hemos tenido y seguiremos teniendo es que Él siempre está con nosotros. Somos sus hijos. Si usted es un creyente, usted es su hijo. Él lo ama, Él lo va a cuidar. Él lo va a atender y el Señor está pendiente. Mire, aquellos dos iban caminando y ellos no le dijeron, estamos tristes porque el hombre se murió. Él lo vio, lo reconoció y le dijo, ¿por qué van tristes? Qué maravilloso momento, mi amado. El Señor se queda donde es deseado. El Señor se queda donde es invitado. El Señor se queda donde es anhelado. La hospitalidad espiritual abre las puertas del corazón, de la mente y de la entrada del Señor a nuestras vidas. Hagámosle ese espacio real al Señor en nuestras vidas. No solo cuando estemos en abundancia y en bonanza, no solo cuando estemos bien. Abrámosle ese espacio al Señor para que Él pueda ser parte de nuestro diario vivir, aún en los momentos difíciles. Llévelo al trabajo. Y cuando usted vaya a salir por allá, dígale, Señor, mira, ahorita voy a comer, pero tú estás conmigo. Llévelo a su casa, está en la cocina, dígale, Señor, yo voy a cocinar, mira. No sé, el otro día me puse a hacer un pan y le dije, Señor, yo nunca he hecho este pan, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo le voy a echar aquí. Yo le pago, tú le das el sazón. Y el pan me quedó delicioso, mis hermanos. Después lo quise volver a hacer y ya no me salió porque no le pedí a él que estuviera conmigo. Mis amados hermanos, pídale a Dios que le seques en su casa.
Él va a cambiar su familia, va a cambiar su vida, va a cambiar todo su entorno. Te lo digo de corazón. Dios no mando, Dios cumple. Y luego, en el 30-31, continuamos un poquito con esa comunión. ¿Cómo fue que se dio? 30-31. Entonces, 30 dice, y aconteció que estando ¿dónde? Sentados en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y ¡wow! ¿Qué pasó ahí? Sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Ahí le reconocieron. ¡Wow! En una mesa sencilla, quizá en una cocinita con los ollas colgando por ahí. No había luz eléctrica, una lumbrera quizá de leña. Quizá no había un mantel delicado de seda y bordado bonito. Quizá no habían luces de colores, ni sonidos estridentes, ni pantallas. Ahí, de una manera sencilla, bien natural, el Señor se reveló a aquellos hombres. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios hacedor de maravillas, dueño del universo, creador de cuanto hay y cuanto existe, pero que su autoridad se nota. En el momento, Él no dijo nada, Él no les dijo yo soy, agarró el pan. Yo me imagino que ellos habían visto muchas veces a Jesús tomar el pan, partirlo y bendecirlo. Y fue en ese acto que lo reconocieron. Muchas veces, como cristianos, tenemos que saber que Él se ha revelado a su corazón. Y esto es para nosotros, para que lo apliquemos a nuestra vida. ¿Cómo yo puedo entender que Cristo se ha revelado a mi corazón y a mi vida de verdad? ¿El Cristo vivo? ¿Sabe cómo? Cuando nuestra conducta, cuando nuestros actos, cuando nuestras actuaciones sean congruentes con lo que nosotros decimos que creemos y con lo que nosotros, la forma en que nosotros vivimos y la forma en que nosotros practicamos. Entonces nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es en esos momentos en que se manifiesta realmente quién nosotros somos y lo que hay en nuestros corazones. Porque nosotros podemos hablar cosas bonitas, mis amados hermanos. Nosotros podemos engañar, yo los puedo engañar a ustedes. Yo puedo engañar a cualquiera que medio me conozca así por encima. Pero cuando usted venga a mi casa y me mire cómo actúo, o aquí, que esta es la casa de nosotros, el ambiente de comunión, que el Señor nos dice que estemos aquí, porque es aquí donde nos vamos a aguantar los unos con los otros, soportarnos unos con los otros, donde voy a saber yo que yo tengo mis debilidades y yo no se las voy a ocultar, mi hermano. Ustedes tienen sus debilidades, no hay cosa más maravillosa que un líder se presente con sus vulnerabilidades, porque todos las tenemos. Entonces, pero es aquí, en este ambiente de Cristo, del Señor, donde vamos a conocernos realmente quién nosotros somos. Es la revelación va creciendo y se completa cuando nosotros invitamos a Cristo a que se quede en nuestras vidas y compartimos íntimamente con Él todo lo que nosotros hacemos. Hay muchos pasajes bíblicos que nosotros los decimos, los leemos y los estamos ahí preparando y insinuando a cada rato, pero la verdad, mis amados hermanos, es que es aquí donde nosotros demostramos que somos nuevas criaturas en Cristo. Que las cosas viejas y que yo soy nueva en Cristo Jesús. Cuando Cristo se revela y el corazón se despierta, la vida cambia. Total y completamente. Y vamos a los últimos 3 versos. 32. Y se decían el uno al otro. ¿Qué se decían? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino.
Cuando el corazón arde es porque la revelación es completa. Y cuando la revelación es completa, el corazón se enciende, se activa, se motiva. Y entonces es cuando caemos en esa búsqueda apasionada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el corazón se enciende, la vida pasa de tristeza, de desaliento a esperanza. La vida pasa de confusión a claridad. La vida nuestra pasa de temor a confianza, a seguridad. Cuando Cristo se revela realmente a nuestro corazón, entonces, mis amados hermanos, nuestra vida tiene propósitos, porque son los propósitos de Él para nosotros. Nuestra obediencia se afirma y ya no hay excusa. ¿Qué hicieron estos señores cuando reconocieron al Señor? Levantándose en la misma hora, y era de noche, y habían caminado ¿cuántos kilómetros? 11 kilómetros habían de Jerusalén a Emaús, y estaban sentándose a la mesa, pero allí mismo, la noche no los detuvo, el cansancio no fue estorbo, la gripe no los dejó ahí, el hecho de que habían trabajado y que habían caminado todo el día no fue nada. ¿Qué hicieron estos señores allí mismo? Dice la palabra en el 33, que a la misma hora se volvieron ¿a dónde? Caminar otros 11. ¿Lo habría hecho usted, mi hermano? Después de venir de 8 horas bien cansado del trabajo, vino a la iglesia y de repente se le quedó algo importante. Va a la casa. No, yo no voy a ir. No, media hora no. ¿Pero por qué salieron? ¿Por qué se fueron? Porque su corazón ardía. Porque Cristo había sido revelado en sus corazones. Qué preciosa palabra, ¿verdad que sí? De verdad, hermano, yo no sé si usted, a veces le digo, Señor, perdónenme que a veces me pongo a decir cosas también así, pero a veces le digo, Señor, yo miro esto tan grande y tan abierto, permite que yo pueda hablarlo y explicarlo de manera que mis hermanos también lo puedan ver, puedan verte a ti ahí activo, viendo. ¿Y a qué fueron a Jerusalén? A confirmarle a aquellos que estaban allá que sí, porque iban contentos. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que cuando usted logra alguna cosa que usted quería de verdad, que vamos un papel y vamos a de inmigración, que le da un papel que usted lo necesitaba porque era urgente, y usted sale caminando con aquello y siente que los pies no le pisan el suelo? ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que uno va caminando y va pero con una emoción, que siente que el aire es diferente, que respiro diferente y que mis pies no caminan, para irle a contar al esposo, a los hijos, lo bueno, la buena noticia. Yo creo que esos hombres volaron. Yo creo que no caminaron, yo creo que iban en las alas del Señor, porque llegaron allá y los encontraron, dice, y le dijeron sí. Ya ellos le dijeron, Cristo vive, y ellos dijeron, sí, Cristo vive. Nosotros nos hemos encontrado con el Cristo que vive y por eso estamos aquí. Qué maravilloso momento. ¿Sería posible que nosotros sintiéramos ese corazón arder y que pudiéramos hablarle a otros de que Cristo vive y lo que ha hecho en nuestras vidas? A nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a quien quiera que nos encontremos ahí en Walmart. Si hay un espacito, hermano, mire cómo está usted, que Dios me lo bendiga. Hagámonos ese esfuerzo, mi hermano. No para llenar las pancas. Si se llenan, gloria a Dios. Pero ¿saben para qué? Para llenar los corazones de Cristo. Porque la gente que está allá afuera no necesita sentarse y quedar el resto de... Necesita ser llenos del Señor. Que le hablemos del Señor, de este amor, de esa misericordia, de esa bondad. Porque esto es una buena información para nosotros, porque yo no sé si a usted le ha pasado. En alguna ocasión de sus momentos de su vida, ¿usted ha sentido que Cristo no camina con usted? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que Cristo no está con nosotros, Él está ahí.
Somos nosotros los que a veces por dolor, como le pasó a estos señores que tenían esa expectativa equivocada, nosotros esperábamos que Él fuera el Redentor. Cuando no se cumple lo que yo quiero, hay problema. Hay desilusión, hay tristeza, hay desencanto. Tenemos que aprender a conocer y aceptar que lo que se debe de hacer en nuestra vida es la voluntad de Dios y no la de nosotros. Aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque no sea lo que nosotros queremos. Yo conozco muchas personas, y es triste, ya terminamos, que se han ido del evangelio y se han ido de la iglesia por expectativas que no se cumplieron. Tuve una muy buena compañera de estudio que su hijo murió a la edad bastante joven. Y ella decía, ¿por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué no me llevaste a mí? Él era joven, él tenía una vida por delante, él tenía tanto por proyectos y tantas cosas. Y en ese dolor y en esas expectativas no pudo superar. A los 10 años de muerto su hijo se quitó la vida. Mis amados hermanos, vamos a estar tristes, vamos a estar con la fe menguada, vamos a estar con la esperanza decaída, sí, vamos a estar, pero no olvide que Cristo está ahí sentado y que lo está viendo. Y búsquelo de corazón. ¿Le gustó el mensaje? ¿Le habló el mensaje a su corazón? Incline su rostro. Vamos a hacer 2 o 3 preguntitas de reflexión en esta tarde preciosa. Piense, medite, mi amado hermano. ¿Arde su corazón por Cristo? ¿Arde mi corazón por Cristo? ¿O solo mantengo una fe viva, correcta, pero está fría? Cuando llegue el desánimo, el desencanto, ¿es porque Él no está en mi vida? ¿O será porque no lo estamos reconociendo? Quizá lo que necesitamos hoy no es una respuesta nueva, no es un conocimiento nuevo. Lo que necesitamos hoy es una revelación fresca de Dios en nuestros corazones. Si alguien que nos escucha necesita la revelación de Cristo en su corazón, ahí donde está, pídasela. Preséntese delante del Señor. Dígale, Señor, necesito renovar este pacto de intimidad contigo. Necesito ver al Cristo vivo dentro de mi corazón. Señor, nosotros sabemos que tú siempre estás cerca. Tu palabra nos lo asegura, nos lo dice. Pero no basta saberlo. Porque muchas veces no estamos reconociendo que tú estás cerca. Se nos hace difícil saber y poder experimentar esa sensación que estás a nuestro lado, especialmente cuando vemos cosas, circunstancias fuertes a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos, Padre. No queremos solo saber de ti, Señor. El conocimiento es bueno, pero queremos verte con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Queremos reconocer quién tú eres, todo eso que hiciste por nosotros y atesorarlo aquí para que eso nos impulse, nos mueve y nos motive a caminar como tú lo has establecido en esta tarde y en este lugar. Y aquellos que escuchan este mensaje, no venimos a la iglesia para aprender algo más sobre Jesús. En esta tarde y cada vez que vengamos a la iglesia, si aprendemos, gracias a Dios,
pero el propósito será pedirle lo mismo que aquellos 2 discípulos le pidieron. Señor, quédate con nosotros. Entra a nuestras casas. Entra a la vida de nuestros hijos. Revélate a sus corazones. Haz arder nuestro corazón. Revívelo. Espíritu Santo de Dios, trae una unción fresca y maravillosa a tu pueblo. Tú eres hacedor de maravillas. Queremos, oh Dios amado, que compartir este evangelio que salva, que santifica y que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu maravillosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano con nosotros.